Nuestra sesión Sopa, Letras, Sotorol, González, Carlos Laguna, Leonor Tejada. Recuérdeme su nombre. Felipe Abad. Don Felipe Abad, de la Real Academia Española. Arrigo Cohen, mucho gusto. Señor profesor Torres Lemos, arquitecto Cruces, Pedro Bruch, señor don Tomás Gallar. ¿Qué quedó pendiente, Carlos? Un par de asuntos. Uno de ellos es a propósito de tanate o tenate. Desde luego procede del náhuatl tanatli. Por consecuencia, la palabra más cercana a su origen sería tanate y no tenate. Es desde luego una esportilla, una cesta, generalmente hecha con palma. ¿Una qué dijiste? Una esportilla. Una esportilla es una especie de recipiente de algún material similar a la palma. Poco usada entre nosotros. Poco usada, pero muy española. Española, desde luego. Se caracterizó primero al tanate o tenate como un objeto que empleaban particularmente, según la visión de los españoles, los indígenas al trabajar en las minas y cargar ahí los metales y demás, o las piedras. Palabra que no trascendió España, tenate, ¿verdad? No se conoce eso. No, sí. Y desde luego es necesario señalar, dentro de esta apertura que además ayer inauguraste desde el punto de vista lingüístico, que tiene un significado popular en México de testículos, aun cuando desde luego está significando en principio otra cosa. Lo otro es la posible relación que hubiera entre terror y tierra. Ciertamente la palabra terror no tiene que ver con terra, terre, que es tierra, sino que es en latín terror, terroris. Sin embargo, la palabra aterrar, que sí tiene que ver con derribar, abatir, etcétera, es decir, aterrar, caer un pedazo de tierra, ¿es así? Sí. ¿Qué no es aterrorizar? Ese sí sería de terror. De terror. Claro. Ese sí sería de terror. Es decir, aterrorizar no tiene que ver con tierra porque procede de terror, que tampoco tiene que ver con tierra, ¿sí? Pero aterrar, que originalmente era derrumbarse algo, etcétera, empezó a significar, por influjo de terror, miedo también. Pero aterrar en mi tierra significa, a la milpa, para que se sostenga, se le hace un montículo, claro, y entonces le estás aterrando. También. Ahí está perfectamente usado porque sería la preposición ad, hacia, y terra. Ponerle tierra. Juntar la tierra. Similar a soterrar. Ponerla bajo tierra. Sí. A soterrar es ponerla bajo tierra. Bajo tierra. Y aterrar es distinto según... Aterrar es la caña del maíz. Hoy nos toca aterrar. Es el día en que los campesinos van a hacerle montículos. Junto al tallo, sí. Esa acción, los campesinos de Guatemala y Centroamérica le llaman calzar la milpa. Claro. Lo cual no significa que no esté ya ahora para nosotros dando la idea de también el temor o el miedo influido por aterrorizar, como bien decís. Ahora hay un arcaísmo que es aterrar en el sentido de hacer caer a tierra, de derrumbar. Soterrar también un poquito se usa como algo bajo de cuerda, por un rumor soterrado, ¿puede ser? Sí, soterrado es ¿alguna idea? un poco apagado. ¿Sí? Subtierra. Subtierra. Sí. Porque quería hacer una aclaración respecto a lo que dice nuestro Laguna acerca del tanate. Y el tenate viene siendo lo mismo, pero cuando se refiere a lo que utilizaban los indios para cargar el material que sacaban de las minas, hay que hacer una diferencia. Cuando el tanate o tenate se refiere a que es un material blando, de palma generalmente, pero el que utilizaban en las minas no era ese, sino era uno de vara, de carrizo duro, que hoy le llaman shunti, que se carga atrás, en la espalda, mediante el famoso mecapal.
Entonces ahí sí hay una aclaración, porque si es de blando no lo pueden cargar. Sí, Jorge, es cónico. Exacto. Cónico. Es como un gran chiquihuite. Bueno, por eso. Es una canasta en forma cónica. Canasta. Pero sigue siendo canasta. Pero blanda. No dura, de carrizo. Ah, dura. o de guinda. Seguro. Y se carga la espalda. Se hace hecho un Becapal. Por eso. Bueno, ya está. La palabra original es cesta. Cesta en Sí, España, sí, ¿va? perfectamente. Sí, Y curiosamente de y el cestilla. cestar, que es el baloncesto, por meter en la cesta. Tiene forma. Cesta aljama, ¿no? No, es otra cosa. No, pero ya el aljaba ya El es juego del baloncesto, pues por el cesto donde hay que meter el balón, se llama encestar. Claro. Pero aljaba se llama. No, La aljaba es más bien otra un cosa. recipiente para líquidos. Claro. Esto es para líquidos, ¿verdad? Sí, un Y java, ¿por qué en Veracruz le dicen a un tenate blando y grande, blanco, con un reborde más grueso en la boca, le dicen java? Pásame la java. Sí, pero ese no tiene el mismo origen de aljaba, seguramente. ¿Sí? ¿O qué? ¿Por qué es javanés? La aljaba es desde luego árabe. Y la java también. Puede que sí. Bueno, Y en España se usa aljibe, haz para el que agua. es muy parecido al java. El aljibe, que es donde se recoge el agua de lluvia de las canales para después poder aprovecharla. Usamos lo mismo. aljibe. Sí. Usamos también lo nosotros. mismo. Y algo muy próximo es el jagüey, pero en el campo. Claro. Que ese ya debe ser como de antillano, ¿verdad? La palabra. Suena Suena. A propósito de cesta, recordaba que es una curiosidad el que cestilla de origen a chistera. El sombrero llamado chistera es una cesta en realidad. Sí, nada que ver con el número 6, ¿verdad? No, en absoluto. Ah, no, pues este es con... Es con C, ¿verdad? Con C. Por eso. No, y esa creo que se remonta al griego, kest. Parece que sí. Bueno, adelante, Pedro Brul. Bueno, solo faltan 27.740 días para volver a ver el cometa Halley. Y faltan solo 51 meses para el Mundial de 1990, donde se demostrará que el balón es redondo y el minuto tiene 60 segundos. Es muy profundo eso. Hoy es 18 de enero de 1986, celebra su onomástico Leobardo de Luit, gente, pueblo y Bard hacha. De modo que Leobardo es el justiciero de la comunidad. También es onomástico de Prisco, se dio la etimología hace 2 o 3 semanas. Prisco es el viejo, el primero, el prístino. Finalmente es onomástico de Minerva. Minerva es la diosa de la inteligencia, de ahí mente. La raíz indoeuropea es men, pensar, memoria, memento, mención, comentario, euménides, mentor, admonición, premonición, nemocina, amnesia, amnistía, mnemotecnia. Parece que se le fue un error de imprenta al Heritage porque señala que mandarín es de ese grupo, pero yo creo que no. Mandarín es una palabra portuguesa y viene de man, hombre, pero sí llegaron los portugueses a China, al oriente, diciendo son los mandarines los que mandan, la palabra no es oriental. Ahora, esta es la sandalia en la rigidez de los plásticos. Meditaba Mumón acerca de la alta peligrosidad que existe en la vía presocrática, mientras leía un manual de homeopatía de urgencia. En eso llegó sin aliento su discípulo favorito, número 44.986, quien al verlo exclamó: maestro, ¿es verdad que los gatos radioactivos tienen 14 vidas medias? ¿Qué cuenta más, una maestría en salud pública o una maestría en salud privada? ¿Es verdad que ya se está fabricando una bebida baja en calorías llamado el pequeño Marnier? ¿Es cierto que existe un aparato mágico que permite escuchar la voz de los muertos? Como respuesta, Mumón se quitó una sandalia y la arrojó contra el tocadiscos. Es el aparato que sirve para oír la voz de los muertos. Ahora, este es un modesto homenaje a don Hermenegildo Torres. Es la gran pregunta de los $2,000. ¿Sabes que el programa pasa a las 12 de la noche? No rige lo mismo para ahorita, ¿eh? Sí. Ahora, se supone que los filósofos son personas muy inteligentes. Por ejemplo, Aristóteles estaba convencido de que los hombres tienen menos costillas que las mujeres, que las moscas tienen 4 patas, nunca las contó, que el cerebro sirve para enfriar los humores. Se trata de identificar algunos famosos hombres que se dedicaron a la filosofía. Ahí va el primero. Un filósofo griego nacido en 460 a.C. propuso por primera vez la teoría atómica del universo. Demócrito. Nació en Sicilia el año 495 antes de la era cristiana e inventó los 4 elementos:
aire, agua, fuego y tierra. Y las dos fuerzas. Bueno, los enunció. ¿Quién fue? No, No. Empédocles. Ah, vaya. Filósofo vienés, nacido en 1889, murió en 1951, fue profesor en Oxford, hizo estudios filosóficos del lenguaje. En 1921 escribió un libro que no se le entiende nada, el Tractatus Logico-Philosophicus. ¿De qué nacionalidad? Vienés, Austriaco. Wittgenstein, Ah, nada menos, sí. pero no se le entiende nada. Nada menos. Sí, pero Russell sí lo entendió. Filósofo griego nacido en Éfeso en 540 a.C. Todo está en forma de flujo. No nos bañamos 2 veces en el mismo río. Heráclito. Heráclito, claro. Filósofo alemán nacido en Leipzig el año 1646. Inventó la monadología. Leibniz. Leibniz. ¿La qué? Leibniz. Monadología. Si quién sabe qué será. Pues, La todo está mónada hecho de es un mónadas. criterio. Sí. Él dice que no sabes todo, qué es. que todo nace de las mónadas. Nada que ver con las gónadas. Nació en Samos el año 341 a.C. El placer es lo único bueno y el fin de toda moralidad. Epicuro. ¿Es epicuro o epicúreo? No, epicúreo es el adjetivo. Ah, el que vive como. Claro. O que sigue la doctrina. Este es el padre del existencialismo. Nació el año 1813 en Copenhague. Kierkegaard. Nació el año 640. Es de la escuela jónica. Lanzó la teoría hídrica del universo. Es decir, que todo es de agua. También fue creador de la física, la geometría y la astronomía. Es uno de los 7 sabios de Grecia. ¿No es Pitágoras? No, uno de los tales. Tales, sí, claro. Sí. Un obispo anglicano nacido en Irlanda el año 1685 hacía cosas muy extrañas con el chapopote, se lo daba de comer a los niños. Decía, todas las cualidades del mundo están en la mente. Escribió el tratado concerniente a los principios del conocimiento humano. ¿Cuándo nació? 1685 y murió en 1753. Tomás Moro. Jorge. ¿George qué? No. Berkeley. Ah, Finalmente nació en Francia el año 1596, murió en 1650. Inventó la duda sistemática. Descartes. sí, Descartes. Ahora, la frase de la semana se la paso a la computadora. Cartesio. Cartesiano. Apriétale. Apriétale abajo. Es la frase de la semana. Enciéndelo. Apriétale más. Ahí está ya. Otra vez. Apriétale otra vez. Ok. ¿Es lógico? Quita el dedo. Eso es. ¿Cómo dice? No se ve. Ahí está ya. Está bien. ¿Cómo dice? Que errar es humano. Pero lo dice la máquina esa. Errar es humano. Bien. Ya está. Luego vemos para qué está la computadora. ¿Qué son las hay en España cabañuelas? Sí, de allá provienen, ¿verdad? Cabañuelas, sí. No sé lo que podrá usted interpretar por cabañuelas, porque ¿Pero allá? hay varias significaciones. Primero puede ser un diminutivo de cabaña, pero en España además tiene un significado que es la predicción del tiempo. A través de el tiempo que hace durante los 15 primeros días o 12 días del año, en enero, y después los comparan con los 12 últimos, no es exactamente, ya se le llaman las cabañuelas. Ya no- y a ya- través de las cabañuelas, yo he conocido un pastor allí en la provincia de Soria que era aficionadísimo a las cabañuelas y lo hacía y me lo ofrecía a mí todos los años. Está bien. Eso hace el tiempo de todo el año. Arrigo, dile al padre lo que entendemos aquí. El señor Ocaña de mi tierra, Banderilla, preguntó las cabañuelas, que allá todavía se usan mucho banderitas. Yo tenía esa misma opinión de las cabañuelas. el que se es llama- la observación de los días de enero para predecir el clima de todo el año. Pero hay una comparación Sí, de los primeros 12 días el tiempo. con Sí, claro. los 12 últimos y conjugando el 1 Sí, con sí. el 17 y el 2 con el 18. No, eso es el asunto, que unos van de atrás para Adelante y adelante otros y de otros son atrás. medios días Eso, sí. en la Está bien. tarde. Entonces, Se ocurre Sí, desde porque luego, es, perdón, que se llamen cabañuelas por las llamadas casas en el zodiaco, que son Exacto. precisamente lo Las cabañas. determinado por las... Del 1 al 12 de enero a diciembre. Y el 13 es otra vez diciembre y va disminuyendo hasta enero, Eso es. llegar al 24. 24. Dice que la canasta que yo me refiero, la que es dura para
piscar, o sea, piscar. Sí. ¿No sé lo que es Sí. piscar? Es pellizcar. Recoger. Viene de- Aunque sí es posible que tenga que ver con pellizcar. Pizcar, con la pronunciación española con Z, es una forma de pellizcar. Eso es. Pisco. La palabra pizca es una cosa chiquita. que se Un agarra así. piscolabis, por ejemplo, es un pellizco de labio. Está bien. Piscolabis. Bueno, pues entonces eso tiene la misma significación más o menos sobre piscar el maíz, donde con un piscón, o sea, un implemento de fierro, lo pelan. Tomar pequeñas cantidades de piscar derivado de pellizcar, pellizcar derivado de pelis, piel, el pellizco. Caray. No viene de pellizcar, sino de quitar la piel, maestro. Pues La mazorca del maíz está cubierta de varias pieles. Si viene de piel, piscar es quitarle primero toda la piel a la mazorca. bueno, Y pellizcar es No, ahí no hay ningún pellizco que hacer. Es pelar la mazorca quitándole la piel, como quien pela un plátano, pero tiene muchas pieles. Y después se quiebra, que no se pellizca, y se echa a la canasta que la señora dice que se llama La pizca colo, típica es la del algodón. Esa es la pizca típica. porque le hace así. Exacto. Es que la pizca tiene que ser con la planta en pie. Cuando ya la planta no está en pie y se seca, Bueno, ya no es pizca. La realidad es que tú diste el clavo, pues la pizca es porque el algodón va piscando. Creo que la Está bien. aceituna también, no estoy segura. Pizca la aceituna. ¿La aceituna se pisca? No, la aceituna ya, el árbol la da, se sacude. Se varea también, se dice, porque dan con un palo Se llama la vareando. canasta, José. O las nueces. Esa es la canción de los variadores en una zarzuela que tú has de conocer, No, pero de todas maneras, efectivamente hay cantos que son... de los variadores, sí, efectivamente. con vara, con B chica. Sí, claro. claro. Sí, por supuesto. ¿En dónde puedo conseguir la dirección de la Universidad Espiritual? Eso es de la señorita que ya se entusiasmó, pero no sé dónde. Bueno, ¿quiere usted decir algo, Leonor, si es tan Sí, amable? por favor, cuando dicen analfabeta y autodidacta es exclusivamente femenino. Si hablamos de hombres, sea analfabeto y autodidacto. Y no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Otra cosa que quisiera decir, que todavía hay solidaridad en la capital. El otro día me quedé varada con el automóvil Con B grande, ¿verdad? en medio Con B de la chica, mitad, con B chica. en medio de la mitad del periférico y pasaban hasta que un joven señor Yunas me hizo el favor de empujarme, evitarme la infracción y ir empujándome hasta un taller mecánico. Y eso es muy agradable. ¿no? Bien. ¿Existe en España la palabra barzón? Sí. Barzón, Barzón, no, al menos no es muy Se me usado. reventó el barzón Sí. con Z y sigue la Sigue la yunta yunta andando, andando. dice una vieja canción mexicana. Es del Y arreo siempre de hemos los tenido un poquito de dudas sobre el implemento del arado, que es el barzón. Hay el arzón, ¿verdad? ¿Qué es un arzón? Arzón, el arzón, Profesor, el arzón de las... el arzón, pues es parte del caballo, ¿no? parte del- Sí. No, de la la montura. parte de la montura. de la La montura. montura, sí, de la montura. ¿De Sí, qué? pero ¿De caballo? no del animal, Es de la sino silla. del arnés, vaya. ¿Qué no es la parte de atrás de la Es del silla? arnés, Es la cantina. el arzón. Bueno. ¿Y el Es barzón? palabra muy cidiana. ¿Por qué? Cid iba montado a caballo sobre el arzón. El arzón. Bueno, pero por ahí debe haber un barzón. Bueno, el barzón desde luego pasa por el portugués para llegar al español y parece ser que tiene que ver con brazo, a propósito de que es una especie de anillo por donde pasa el timón del yugo, etc. Es una pieza muy peculiar que no la conozco con precisión, pero tiene que ver con brazo, es absolutamente Para seguro. mí que el barzón era la punta del arado donde todos ven, y como hay dos animales, hay un travesaño Sí. para que se amarre un animal de la derecha y otro animal de la izquierda. Ese travesaño es el que yo pienso que se llamaba el barzón. No, el barzón es propiamente un anillo quizás por donde pasa ese travesaño. Bueno.
universal, la voz universal. ¿Qué quiere Hay decir? ¿qué quiere decir? Una queja universal, o sea, son una voz que Es todo el decir, mundo entiende. quizás se refiere a palabra que se encuentra en todos los idiomas, gas, Chocolate. Sí. No, sí, sí. Cigarro. Y según tengo entendido, siesta es una palabra tan española que se usa así, siesta, en todas las lenguas. Y la palabra garrilla también es otra palabra española que se usa garrilla sin traducir en todas las lenguas. Eso puede ser palabras universales. Sí, y liliputiense, por ejemplo, inventada por Swift, está en todas las lenguas modernas. Boicot. Probablemente boicot. Quizás. Si me permite, señor Saldaña, No sé. a propósito de Barzón, busco en Arzón y dice, fuste de la silla de montar. Pero no Barzón, ¿verdad? No, Barzón, no aparece en el Bueno. diccionario. Vacuna viene de vaca y oral viene de boca, ¿verdad? Sí, Adelante. os, oris, boca. Bien. Bueno, es correcto como dice, llévelos a vacunar. Llévelos a vacunar, sí, no hay problema. Sí. ¿Alguien puede definir el tiempo presente en gramática? Cuando una acción se realiza. ¿verdad? El tiempo no existe en primer lugar, En gramática, maestro. ni en la realidad. Gramática. Existe el movimiento. El tiempo es la medida del movimiento. Y el presente como Discutible, tal pero no hay no problema. existe realmente. Estamos entre el El pasado y presente, y que digo, yo amo, tú amas, pero él él dice ama. en gramática. en gramática. En sí. gramática. Acción que se realiza en el tiempo de ahora. Tiempo En el presente. momento. En el momento que Momento se de está hablar. hablando. De todas formas, hay tiempos pasados, presentes y futuros, aunque sea movimiento. Pero solo en Bueno, gramática. Schopenhauer, por ejemplo, se refiere al presente histórico. Cuando se escribe, se puede hablar en presente histórico o en pasado. Tal vez. Schopenhauer decía que el tiempo es la representación de la voluntad. Porque también está. Pues es que es la tesis de Schopenhauer a propósito de la voluntad. El uso del presente histórico, estamos pervirtiendo el uso del presente histórico, y ese es un hecho, ¿verdad? Abusando de él. Abusando del presente histórico. ¿Usted nos puede decir con el concepto de la Real Academia, si se puede, si no, pues como por más por usted mismo, don Felipe, qué es el presente histórico? Y ponernos un ejemplo de él. Pues yo estoy actuando en televisión. No, este es el presente presente. Presente, No, presente. el presente histórico yo lo que creo que quieren decir es cuando estamos relatando una acción y de repente ayer sucedió tal cosa y llego y me dice y entonces, porque entonces da mayor vitalidad a la expresión. Por ejemplo, eso está bien, pero ¿cuándo debemos usarlo? En el periódico de ayer, por ejemplo, hay un delincuente nuestro, no el único, pero uno de los que tenemos, está en la cárcel, hubo un escándalo, dice, llegan los custodios, entran a la celda del delincuente, el delincuente los conmina a salirse, los custodios arremeten contra él, lo hieren, llega el llega el cuidador de la cárcel, llega la policía, dice el delincuente que lo robaron y que lo asaltaron, los custodios... Es un matiz temporal que se asumió primero en la literatura, precisamente para hacer presente un hecho que de alguna manera es ficticio. Pero con cierta magnitud, yo creo que el presente... Desde luego se habla de los por grandes eso se héroes, llama llegó histórico. Napoleón y dijo, etcétera, claro. Esto es como si fuera una cita implícita. Sí, Y entonces al hacer una cita, pues se actualiza. Cristóbal Colón llega a América. claro, Eso es. pero hay una dimensión, ¿no? Sí, sí. Claro. Es una dimensión, eso es un presente, es como si fuera una cita implícita. Sí, Llega y es recibido bien o mal, o se hace una narración en presente, aunque sea ya un pasado de 5 siglos. pero porque el hecho es justamente histórico. Lo que pasa es que el periodismo lo ha asumido con la intención de también dar ese toque histórico y de grandeza, aunque no tenga la nota. No, y la del mismo valor. televisión, cualquier meque, trefe, ¿se entiende lo que Sí, dice? sí. Bueno, dice, señorita, hice un disco. Dice, bueno, ¿y usted de dónde graba? ¿Qué canciones incluye? ¿Cuándo graba este disco que tiene 5 años? ¿Dónde lo hace? Dándole una dimensión histórica a algo que es una mamarrachada. No, la dimensión histórica está, por ejemplo, Nebrija escribe su diccionario y su gramática precisamente cuando España conquista América. Eso es un presente histórico. Claro, porque el hecho es histórico. Sí. Y en esto, como en todas las cosas, hay el uso y el abuso. Eso es. Y existe el abuso mucho actualmente en los periódicos de cosas que no son históricas, que son recientísimas. Claro, en España, por ejemplo, no sé si la palabra sea abusar,
pero ha caído muy en moda el hecho de traducir del francés face a, de cara a. De cara a. De cara a. Y ahora todo es de cara a, y es como que da un cierto tono de intelectualidad el usar el de cara, me imagino yo, pero yo me acuerdo que en Francia se usaba mucho, ¿no? Sí. Face à cet événement, ¿cómo es? ¿Y face a face? Bueno, cara a face a cara. face es lo normal, pero De Gaulle, frente a los acontecimientos de Argelia, Sí. face a, Face aux événements, sí, sí, eso es efectivamente. cara a, ¿verdad? Cara a. Fíjate que lo que Es decir, de acabas de cara a. decir es el origen de la palabra acera, porque antes de ser acera era facera, o sea, lo que está enfrente de ¿Ah, sí? Sí. No es cara. No, no. Bueno, no, claro, Sí. también la fa tiene que ver, pero y también la palabra acerico también, porque era facerico. Son matices que tiene la evolución de una raíz. Faz, bueno, entonces Con faz no acerico viene ya me de cara. fastidié. Sí, solo que cara empieza a significar lo que está enfrente, así como frente es nada más esta parte, pero después el frontispicio de algo es lo que da la cara, lo que está hacia el frente, Y adelante. lo que está enfrente también está en faz, precisamente. ¿Esta es una facera en español antiguo? No, la facera es lo que está al frente a la faz. Ya, lo frontano, La lo fachada. frontero. Sí, lo frontero. Lo frontero. Volvemos en un minuto, por favor. La semana pasada, don Felipe, aprendimos que allá un solar era un terreno muy bello de familias que ancestralmente se lo heredan, ¿verdad? Se va a Así heredar. es. Y que no se puede dividir, es indiviso. Indiviso. Hacienda y rancho para nosotros tiene esa significación, y granja. Granja desde luego es usada allá, pero rancho. Rancho es usado allí con otras denominaciones. El rancho en algunas partes de España es hacer una comida en una sartén grande, lo mismo que caldereta, dicen en otras regiones. Pues hacen un calderete. Esa es la significación principal que en España tiene rancho. Aunque naturalmente en España todos conocen la significación de rancho por finca en México. Por finca. Ahora, rancho desde rancho luego de los originalmente soldados tiene la también. significación de una especie de campamento castrense o militar. ¿Es de los Rangers? No sé si tenga la Al revés, relación, aunque podría. Podría ser ellos los que lo tomaron. Círculo, ring. De ahí el zafarrancho. Zafarrancho. Zafar el rancho es limpiar para disponerse al ataque o a una posible Y cuando represalia. tocan a rancho es porque van a comer los soldados. Claro. ¿La comida de los militares no se llama rancho? No. También se llama sí rancho, se llama. sí. También La se comida de los llama. militares, Se sí. sentaban así, así, hacían un aro para comer. ¿Eso es alemán, eso? Rancho es palabra de origen germánico. Ah, pues Ring. ya ve cómo le tiene. Es decir, casi todas las cosas No, y militares ranger nos vienen significa de... precisamente Hilera. de la frontera, o sea, Entonces, solar, granja, hacienda, rancho, ¿qué otra cosa hay por allá que se llame? Granja desde luego tiene que ver con Hay granja. estancias. Tenemos el cortijo también. El cortijo. En España la palabra más similar a rancho es cortijo. Cortijo, Los cortijos andaluces, que son las grandes fincas, con su mansión del dueño, etcétera. Bien. ¿Existe la palabra tostón allá en España? Sí, ¿Qué sí, significa? sí. Pesado. Tostón significa ser pesado. Cabezón. Platoso. Sí, sí. Ay, qué Platoso, tostón. Cabezón. Antipático, más bien. No, fuimos a ver una película y era un tostón, Era un aburrida. tostón, era aburridísima, ha durado 3 horas y no hemos sacado nada Vaya, limpio. lo que Es aquí un tostón. llamamos sangrón también. sangrón. Eso es un A tostón. veces sí. Pero aquí tostón es palabra ya en desuso. No, bueno, aquí se usó el tostón como medio peso. Medio peso. O sea, los 4 reales. 50 centavos. Los 4 reales, 50 ¿verdad? centavos. El real era de 2 pesetas. Bien. ¿Hay alguna diferencia entre mascar y masticar, maestro? Mascar, masticar, pues masticar es antes de engullir, en cambio mascar es sin engullir. Se masca el chicle, pero no se engulle. Masca, pero no me tragan como a mí. Exacto, se masca, lo masca, pero no lo traga. Usan en España ciertas palabras como eficientar. No, no se usa en España. El otro día había un compañero que dice, podemos decir esto y esto y esto sobre determinado hecho, de manera que así podemos hipotetizar.
qué cosa más horrible. Nada, no sé. No, sí, tenemos una de... Yo tenía unas novedades también. Un buque misilístico salió el otro día en el periódico, que carga ¿Un buque misiles. qué? ¿no? Misilístico. Que lleva que misiles, carga que lleva proyectiles. Que lleva misiles, sí. Luego encontré otra que no sé lo que quiere decir. Estricticismo. La corriente de lo estricto, De seguramente. estricto. No es una teoría filosófica, No, ok. estricto, Yo pues, conozco. suena, ¿verdad? Así Suena. como... Y como misticismo, como... bueno, Son ganas de esoterismo. inventar palabras. Y luego Son modélico. ganas de lo que yo sé. ¿Eh? Modélico. Tenemos la palabra modelo, que es sustantivo, es un modelo de virtudes, ¿no? Y tenemos también una cosa modelo, que sirve de modelo para que copiemos. Y ahora tenemos el adjetivo modélico. Bien. Paradigmático. Monitor es una palabra de origen latino, desde luego, Sí, maestro. claro. A ver, Es el verbo latino moneo, mones, monere, monui, monitum. Amonestar, aconsejar, advertir, de donde viene monumento, moneda, amonestar, etc. así es que si usted usa para alguna de sus redacciones monitor, no está usando una palabra que provenga del inglés. No, claro. Pues Lo malo es que nos llegó a través de... Sí, por eso. Pues, no, pero Pero eso es de origen latino. Es netamente latino. netamente. Aún más, la palabra moneda tiene la misma... Llevar, moneda, mover, misma ¿verdad? raíz. Sí. Bueno. Cuéntanos un poquito, don Felipe, sus actividades y sus próximos e inmediatos proyectos. Pues he estado en México muy encantado, pronunciando un ciclo de conferencias. Fundamentalmente ha sido en torno a dos temas: al milenario de la lengua española, que se celebra en finales del siglo XX, porque las primeras palabras escritas en español están en finales del siglo X. No tiene fecha exacta porque no está datado el documento. Y esto, su origen es en un monasterio español riojano de San Millán de la Cogoña. Ahí están las primeras palabras, que realmente son siempre sagradas en cualquier lengua. ¿Están escritas? Están escritas en un romance muy primitivo y, según advertía Carlos V cuando llegó a España, que no sabía español, y eso le creó muchos problemas de antipatía. Él decía que ya sabía el alemán para mandar las tropas, que sabía el francés para hablar de amor y que conocía el italiano para hablar de negocios, pero que pronto, le dijo a los españoles, estuvieran tranquilos, aprendería el español para hablar con Dios. Qué bien. Y resulta que esta intuición que tuvo Carlos V se comprueba que es real en el primer escrito en español. El primer escrito en francés es un escrito político entre dos descendientes de Carlomagno, un pacto de paz entre ellos. El primer escrito en italiano es una compraventa de fincas para el monasterio de Montecassino. Y el primer escrito en español, que se ha descubierto recientemente, después del estudio de Méndez Pidal, realmente es una oración dirigida a Dios. Es preciosa, que yo propongo que debía pasar a todos los catecismos A ver si nos la manda de un día. todas las lenguas. Es sencilla, es casi un suspiro, casi una ejaculatoria, la puedo decir de memoria. La digo en español actual para que se No, el antiguo. Fásanos Deus omnipotes tale servicio fere, que delante de la sua face gaudioso segamus. Amén. Qué bello. A ver. Estas son las primeras palabras escritas en español. Tradúzcalo, por favor. Háganos Dios omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz gozosos seamos. Amén. Qué Y además yo creo que en germen, en semilla, está aquí el origen de toda la literatura ascética española, que es tan importante. Bien. ¿Se va usted a estar otro poco de tiempo en nuestro país? Yo, por desgracia, ya es mi último día. Mañana tomo el avión para ir a España. Buen retorno, señor. Le agradecemos muchísimo. Muchas Ya sabe que esta es su casa, como decimos nosotros. Cuando vuelva por México volveré a este programa. Gracias, señor. Con muchísimo gusto. Gracias, señor. Adelante, Otto Raúl, con tus palindromas. Jorge, hoy los palindromas se computarizan. Vámonos. O van a ser presentados mediante una computadora, o la computadora se palindromiza. Y tengo el gusto... Autor, ahí dice, échale porque nos vamos. Sí, tengo el gusto de presentar a una nueva autora de palindromas, la periodista veracruzana, colaboradora de Punto de Aparte, María Elba González Hurtado, cuyos ingeniosos palindromas me han sido enviados por el amigo Armando Rodríguez Suárez, también colaborador de Punto de Aparte. Como se ve, la autora es María Elba González Hurtado de estos ingeniosísimos palindromas. El palindroma número 1 dice:
Vamos a leerlos al revés, a presentarlos al revés. Anida. Síguele, pícale otra vez. Letras más grandes para la próxima, ¿ok? Digo, perdón por lo que... A ver, más cerca, ¿se puede tomar? El palindroma número 3 de Elba es muy bonito. Qué bonito. Muy bien. Y bueno. Muy bien. Y finalmente, el número 5. Eso es todo. Muy bien, hombre. Muchas gracias. A María Elba González Rojas. A ver, diga, ¿de dónde proviene el aparato, maestro? Sí. ¿Eh? El aparato ha sido proporcionado gentilmente por el licenciado Alfredo González Acuña, cuya gentileza agradecemos. Gracias, licenciado, eres muy amable, ¿eh? Aquí en los dentro de 8 días porque esto está bien, ¿eh? Lo vamos a perfeccionar más. Fajina de último momento, ¿qué es una fajina? ¿Viene de fajarse? No, es de trabajo. La fajina es algo así como lo que nosotros en México... Sí, es faena, exactamente. Es lo que nosotros llamamos talacha. Y en España se usa tocar a fajina, ¿sí? Que es tocar la trompeta en el ejército para cuando tienen que ir todos a ocupar su puesto. Claro. 30 segundos, profesor, perdón. A su trabajo. Tocar fajina. También de las más antiguas manifestaciones literarias que recogieron los franciscanos. Dice del canto de primavera, Quetzali impostequi, intlacuiloli san popoliqui, xochiloncuetlahuia, isquizompa yahuizanonye ichen. Se rompe el plumaje de Quetzal, las pinturas se van deteriorando, las flores se marchitan, todo eso va a la casa del dador de la vida. Qué bello. Esto también, ¿eh? Amigos, pues como les decía, estamos en el Centro Cultural y Social Veracruzano y me he permitido hacer, y vamos a hacer esta mañana, si a ustedes les parece bien, un recuento, una pregunta fundamental: ¿qué le pasa a nuestro país? Es general la pregunta, no es política, es psicoanalítica, y si no es psicoanalítica, voy a explicar cuál es el motivo de nuestra encuesta. Nadie nos prohíbe que nosotros también seamos encuestadores. Encuestar viene de preguntar en una u otra forma.
pasa por el inglés o no sé por qué, pero encuestar es decir, oye, ¿qué pensamos de alguna circunstancia, de algún tema o de algo, como se hace en México, solo relacionado con la contabilidad, a veces ficticia? Pero lo que digo, ¿qué le pasa a nuestro país? El doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado, que ha sido un amigo de nuestro programa, gracias doctor, le pregunté, oiga doctor, están pasando cosas que como que me sacan, usted diría me sacan de onda, yo también lo digo, o me sacan de onda, pues como si cuando éramos niños, pues que oíamos, pues había una salsa allá en Chilotepec, había unos que mataban por allá, otros por acá, pero así, muy regado, no era la sistemática presencia de la muerte, caramba, yo voy a decir otra palabra. Y total que de buenas a primeras no es una muerte simple, sino que tiene colaterales, es decir, no voy a narrarles a ustedes, no es noticiero, para que me regodee yo en los pormenores de las cosas estas. ¿Qué ve usted sobre la violentización? Creo que no se diga así, pero lo que quiero decir es que de buenas a primeras ha salido un mexicano muy violento, pero violento no, muy salvaje, pero salvaje o primitivo, no creo, los primitivos no creo, quién sabe cómo hayan sido. Doctor Lara Peinado, ¿ya vio de lo que se trata? Sí, por supuesto, y yo creo que un problema básico en este país ahora es que hemos dejado de preguntarnos cosas. La gente ya no se pregunta, simplemente consume lo que se le da y deja de cuestionar lo que está ahí y lo que subyace detrás de aquello que está ahí. Entonces yo creo que valdría la pena tratar de pensar en los síntomas que están ahorita presentificándose en la realidad mexicana y de ahí partir para el análisis. Síntomas, sí, enfermedad. Sí, por supuesto, y recordemos que el síntoma para el psicoanálisis es un enigma que exige ser develado. ¿Qué síntomas tenemos ahora? Pues tenemos el síntoma, por ejemplo, de descuartizados en el país sin ton ni son. ¿Qué nos quedará decir aquella persona que descuartiza un cuerpo? ¿De dónde viene esta idea? Ahorita voy a ahondar en ello. ¿Qué otro síntoma tenemos? Tenemos el sentir de los muchachos. Yo creo que es fundamental a partir de lo que está pasando ahora, este movimiento del yo 132, no tomar la palabra ciento en relación al número. Para los psicoanalistas las palabras tienen otro sentido y para nosotros el yo 132 no es más que el regreso del alma y del sentir en el joven. El joven vuelve a sentir cosas que yo creo había dejado de sentir vía un mundo que lo abrumaba y lo sigue abrumando con la tecnología, la televisión y tantas cosas que parecieran apuntar a querer domesticar el espíritu de la juventud en este país. ¿Qué otro síntoma tenemos? Tenemos, por ejemplo, sujetos que eran de un partido y que ahora se pasan a otro, luego regresan y luego vuelven a retornar en el que estaban, y de pronto discursos que incitan a la violencia. ¿Qué más tenemos? Una televisión que no termina de darse cuenta del daño que le ha hecho a este país y que sigue influyendo de manera determinante en los niños, en los adultos, en los ancianos de nuestro México. Entonces, estos síntomas nos tendrían que hacer pensar qué hay detrás de ellos. Y pudiéramos en una primera idea dar cuenta de aquellos niños, por ejemplo, que nacen en hogares destrozados, aquellos niños que tienen padres sádicos, aquellos niños que tienen, por ejemplo, mamás sumisas y padres golpeadores, y cómo estos niños... ¿Qué es sádico? Sádico es aquel que empieza a gozar con lastimar al otro. Por ejemplo, todos los burócratas, por ejemplo. Claro, ahí tenemos a los políticos que pareciera ser que en su lenguaje se escucha una estructura muy sádica. Es interesante esto del sadismo, porque un niño que se siente destrozado en su primera infancia, un niño que tiene un gran temor a ser descuartizado por ese padre aterrador, pensemos estos padres fuertes, golpeadores, regresemos a la palabra sádicos, estos niños juegan muchas fantasías de ser destruidos. Estos niños entonces pareciera ser que guardan dentro de sí todos estos impulsos, los tienen que reprimir porque no pueden enfrentarse a ese padre o a esos padres sádicos. Pero ¿qué pasaría si ese niño crece y de pronto la misma situación le da la posibilidad de ejercer la revancha? ¿Qué pasaría si ese niño a los 12, 14 años alguien se acerca y le dice, toma esta arma, gánate un dinero y por 500 pesos puedes asesinar a alguien, ¿no? Viene este retorno. ¿Sabe usted al respecto, hago el paréntesis porque creo que sea válido,
ayer o antier estaban pasando en la televisión y en el documental de... ¿Cómo se llama el documental que vimos, el de ustedes? Cuarta República. Cuarta República, que lo vi en el internet. Gracias, Daniel. En ese documental, alguien, hay que decirlo sin que nosotros seamos más que examinadores desde un punto de vista ahora con usted psicoanalítico, que el que actúa, bueno, no actúa, se oye una conversación de alguien que propone a otro joven o a otra persona cometer un crimen. Le dice, oye, ¿estás dispuesto a darle piso o a eliminar en la terminología a fulano de tal? Hay 15, no sé si sean $15,000 o 15,000 pesos o lo que sea, hay 15, júntate otros 4, en fin, ¿tienes arma, no tienes arma? Todo eso es lo que se llama en la televisión un parlamento. Y lo digo parlamento porque sabe cómo lo dijo, doctor, y le habla a usted a alguien que se ha pasado la vida en los estudios. De una u otra forma me he pasado la vida ahí. El señor que propuso a otro contratarlo para un crimen no estaba diciéndole, oye, voy a matar a fulano, todo y tanto. Estaba leyendo un parlamento de telenovela, no leyendo, actuando un parlamento de telenovela. La inflexión, el tono, la manera de decirlo, la manera de acentuar la vehemencia. Hay tanto, ya sabes, y el tono que usted quiera, según el acento de la región, estaba actuando como se hace en una telenovela. En esa telenovela de antes de Joaquín, haga de cuenta que era Eric del Castillo o alguno de los actores de ahí, o como se llame, actuando esa contratación. Eso no es autónomo o automático, eso lo aprendió. Claro, y esto que usted maneja, que hay que ponerlo en la mesa de discusión, el parlamento que está cada quien diciendo en su particular obra de teatro, era un guión. Claro, y cuando hablamos de un guión, bien lo dice usted, referimos a algo previamente estructurado. Habría que ver cuáles son los guiones o los parlamentos a los que los niños se enfrentan desde que nacen. Y se enfrentan a un guión, por ejemplo, en su momento del Chespirito, del Chavo del Ocho, que por supuesto que le vendió a muchos mexicanos una cierta idea, una cierta identidad, que después se fue actuando. Lo preocupante es que ahora tenemos parlamentos derivados del lenguaje, por ejemplo, de Adal Ramones, derivados del lenguaje de un señor que se llama Facundo, y que tienden a burlarse y a matar con su lenguaje simbólicamente a la gente, vamos a ponerlo así, a la gente pobre, a la gente humilde. El hecho de que vaya a regresar ahorita a un programa que se llama Otro Rollo, y que ese programa anteriormente era eso, una burla de un señor indigente durante muchos programas que sostuvieron el rating de ese señor, que nos dice que hay un parlamento en donde se tiene que destruir al otro y al diferente, ¿no? Si usted me dice que se mata un poco con la palabra, yo voy a tratar de ver cómo lo entendí yo. Yo he ido algunas veces, por obligación de estar enterado, los parlamentos de un programa que se llama Esquizofrenia y un programa que se llama Lo del Platanito y de las Lavanderas. El objetivo es la procacidad. Si ustedes buscan la palabra procacidad, es una actitud o palabras que tienen que ver con el hecho de lesionar, pero que todo queda en esa lesión. Un alvaradeño le miente a la madre a su compadre en la mañana y es para saludarlo, o es para decirle te quiero por el tono de la mentada, o es para ofenderlo en el caso que le haya hecho, le haya robado una vaca o algo, hijo de tal. No es lo mismo que tú, hijo. El tono es diferente. Entonces, en estos programas, sin que sea una crítica, sino una simple constatación, ya sabes que no critico, nada más dicen, todo termina en la grosería. Sí, no tiene otro objeto sino decir una serie encadenada de procacidades. En Francia hay una expresión que se llama épater le bourgeois. ¿Qué quiere decir eso? Espantar a las buenas gentes.
pero somos buenas gentes, somos tontas gentes o somos penetrables. Y si un niño lo escucha como una finalidad de los adultos, se le pega. Sus valores se quedan deteriorados, ya se les hizo un agujero. Es decir, ya piensan que decir 20 groserías serias, y luego dichas por mujeres, eso en cierto modo es matar algo del espíritu. Y dígame usted aquel señor en España que dijo, infancia es destino. Sí, por supuesto, recordamos a nuestro querido analista Santiago Ramírez y este texto que refiere... Sí, sí, de Santiago, por supuesto, mexicano, y que refiere necesariamente que cuando uno nace topa con la palabra del otro, y esa palabra del otro es la que lo va asignando a uno. Entonces yo creo que tratando de hacer una anatomía de lo que está pasando en el país, por un lado tenemos estas figuras parentales que suelen ser en muchos hogares muy sádicas. Después tenemos un sistema económico brutal que hace que las figuras parentales tengan que salirse de la casa para poder mantener al hijo, y después tenemos a unos medios masivos de comunicación que se están encargando tristemente de educar ahora a las nuevas generaciones. Son tres factores fundamentales que habría que empezar a cuestionar en aras de poder dar cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para tratar de cambiar esta realidad mexicana. Aquí habría que hacer una aclaración. Muchas veces, sobre todo en los hogares humildes, pudiéramos pensar que hay padres agresivos con los hijos, no porque quieran ser agresivos con los hijos. Muchas veces la situación económica de muchos papás en este país es la primera que está provocando desequilibrios en las parejas, y es algo que la gente no ha entendido. El hecho de que los niños tengan que enfrentarse muy rápido a separarse de la mamá, muy rápido a separarse del padre, y que encuentren en el internet sus nuevas figuras que les resuelven todo, ha derivado en que no haya un ejercicio de construcción en los hijos de ley, límite y moral. No es lo mismo, y también aquí habría que hacer la distinción, aquella persona que es rica y que nace en un hogar donde tiene nana y un padre sádico, a un niño pobre que nace en el campo y que inmediatamente se tiene que enfrentar al hambre, ¿no? En este país... Y que tiene un padre sádico. Claro, y que tiene un padre sádico, pero no es lo mismo, porque con poder el sadismo se potencializa. El rico y el pobre sufren igual, solo, decía una señora, solo que el rico sufre más cómodamente. Claro, y algo creo que tampoco se ha discutido en este país es que los niños ya nacen muertos, es decir, el niño nace y se le muere toda posibilidad muchas veces de desarrollo. Ese niño que crece da cuenta que cuando sale de la universidad, si es que sale, si es que llega y si es que logra entrar a la universidad, no hay trabajo. Vivimos en un sistema que aborta a los niños jóvenes todo el tiempo, ¿no? Alguien va a decir que usted es pesimista, y si fuera yo diría, eres un catastrofista. Recuerden ustedes, mi querido doctor. Creo que tendremos que llegar otra vez a dar cuenta del pesimismo como una posibilidad de liberarnos del consumismo. Porque nos están vendiendo y insisten en los medios masivos de comunicación de decirnos que todo es una cuestión de actitud, que podemos cambiar las cosas simple y llanamente con la actitud, o tomando un curso de superación personal, o tomando un curso de optimismo. Pareciera ser que nos quieren vender lo práctico, y pareciera ser que nos quieren decir que si las cosas están mal es porque nosotros no somos positivos ante el mundo. No es cierto. Esa es una gran mentira que se empieza a caer lentamente, en tanto el ser humano no nada más es una cuestión consciente. Ellos quieren que conscientemente cumplamos lo que nos solicitan en términos de estos cursos de optimismo, pero no es así. El ser humano también tiene algo que tiene que ver con el inconsciente, y el inconsciente es el verdadero amo de todo lo que está pasando. Ahorita en este país, durante muchos años, tal vez desde el 68, se venía reprimiendo una especie de inconsciente colectivo. Claro, mis amigos analistas dirán que para el psicoanálisis no hay necesariamente un inconsciente colectivo, para otro programa, luego discutiremos eso. Pero se ha venido reprimiendo muchas cosas desde el 68, el 71 y todo lo que acontece hasta nuestros días, pero sin embargo, conforme se reprimió, explotó de tal manera que ahora vemos a los jóvenes nuevamente en las calles. Es decir,
por más que intentaron reprimir aquello que no querían que saliera a la luz, hoy en día empieza a salir, creo que de una manera muy sana. Esperamos que la gente que está recibiendo, los adultos que están recibiendo estas manifestaciones populares, no lo tomen como una agresión. Habría que hacer también la anatomía de cómo los políticos, de cómo la gente de poder pudiera pensar en estos movimientos como un ejercicio de agresión hacia su poder. No es así. Como una alternativa a los políticos, ahora que ven estos movimientos, habría que decirles que hicieran una especie de autoanálisis, de tal manera que si un político ve estos movimientos como algo agresivo a su persona, habría que decirle que tiene un rasgo un tanto megalomaníaco, un delirio de grandeza, ¿no? Pero el papá, si es un papá comprensivo, lo hará. Tendrá que examinarlo. Claro. Bueno, pero no puede tener la respuesta de, hijo de tú, ¿quién sabe qué? Yo soy el papá y el que manda aquí soy yo, güey, pues por eso te mantuve. Eso es lo que nos preocupa y que ante estas manifestaciones... ¿Está haciendo un llamado a los papás? Por supuesto, a los papás, a la gente que tiene el poder, maestros, a los maestros. Ahora que estamos diciendo de los niños, ¿cómo? Imagínense usted, si en la escuela de la señorita Ramos hace 30 años, llegan a la escuela los maestros a recogerme mis cuadernos, a rayonearme mis cuadernos, a quitarme mi prueba y eso, hubiera sido un traumatismo terrorífico para mi vida. Ya usted que de niño todo le Claro, a uno. claro, pero aquí... Pero sí sucedió en estos días. Sí, por supuesto que parece ser que en Michoacán entran los maestros a quitarles los exámenes a los niños. Qué poca. Pero aquí estamos ante otra cuestión interesante. Creo que faltó dentro de la anatomía del país dar cuenta de los maestros también como un síntoma de lo que está pasando. Pero muy enfermo. Claro, ahora también hay que decir, no sé si en favor o no de los compañeros docentes, que coincido en que una prueba no va a resolver los problemas educativos de este país. En eso hay que ser bastante concretos, ¿no? El hecho de que a los niños los evalúan en matemáticas y español no resuelve, por ejemplo, el hecho nodal de que educativamente hablando, México carece de una teoría pedagógica mexicana. No hay teoría pedagógica en este país. Entonces, a la gente que ahorita me está escuchando y que pueda enojarse y decir que en México se trabaja con las competencias cognitivas y el constructivismo, no le entendí. Aclaro rápidamente esto. En México se trabaja con teorías psicológicas del aprendizaje, que son, en teoría, el constructivismo y las competencias cognitivas. Eso es con lo que quieren educar a los niños en este país. Pero yo aquí tengo un reclamo. Tenemos que regresar a la pedagogía para educar a un niño en este país. Exacto. Pedagogía. Niño, Exacto. Y la pedagogía se sostiene de 4 ciencias fundamentales: la psicología, la historia, la antropología y la sociología. ¿Faltó el ejemplo? Cuando yo voy a dar clases, tendría que planear enseñar 2 más 2, tomando en cuenta no nada más lo psicológico, también tendría que tomar en cuenta lo antropológico, lo histórico y evidentemente lo sociológico. Si un maestro planeara desde estas 4 ciencias, pudiéramos decir que está trabajando con una teoría pedagógica. Pero en este país ni siquiera los secretarios de educación saben de teorías pedagógicas. Por ahí estamos trabajando con algo que se llama la teoría pedagógica de los nadie. Usted hizo un libro sobre educación, ¿verdad? Sí, el malestar docente, y ahorita ya está por salir este libro que se llama La teoría pedagógica de los nadie, retomando la frase de este maravilloso texto de Galeano. ¿El qué dice usted? La teoría pedagógica de los nadie. ¿Se acuerda usted de aquel poema maravilloso de Galeano, de los nadie, evidentemente? De ahí tomamos esta idea de construir una teoría pedagógica para los nadie de este país. ¿Y quiénes somos los nadie? Son los niños, No, los nadie somos todos, estimado Saldaña. Desde ahí partimos, porque miren... Ahí va... Lo voy a volver así. Venga. Aquí es nadie todo aquel que no está aceptado por la gran televisión mercantil. Bien, coincido. Eso es nadie. Bien, para eso está la teoría. Ni en noticias, ni en política, ni en cultura, ni en arte, sino ni en música, obviamente. Claro. Si no está aceptado por la gran televisión, ni en los medios de comunicación, no existe. Estamos completamente de acuerdo. Esa es una dictadura. Por eso le llamo televicracia, el poder de la televisión, finalmente de la televisión.
con una buena parte de la prensa que obviamente tiene exactamente los mismos criterios peyorativamente Claro. dicho, desde luego. Por eso necesitamos una teoría pedagógica que atienda a todos los excluidos para que se empiece a revertir lo que está pasando en este país. Ya ve como si tiene usted un rasgo de esperanza, piensa. Por supuesto, sí, yo creo que nos han quitado muchas cosas, pero creo que el psicoanálisis sigue llevando el discurso esperanzador a partir de cuestionar. El psicoanálisis nunca ha estado lejos de las luchas sociales en el mundo. Hemos de recordar que en la Segunda Guerra Mundial se quemaron los libros, los textos de Freud en Alemania. Hemos de recordar que en el 68 muchos analistas fueron perseguidos, y hemos de recordar que el discurso psicoanalítico siempre irrumpe en aras de la libertad y de la esperanza para este país. Y entonces le decimos a usted muchas gracias, doctor. Hasta la próxima y muy amable. Gracias. Hemos leído con mucho interés en estas últimas semanas, hace, no sé, 3 o 4 semanas, de algunos acontecimientos que simbraron un poco la opinión pública, para algunos de una manera dolorosa, para otros desinteresada, pero al mismo tiempo curiosa, y para otros con muchísimo interés sociológico, habida cuenta de las costumbres de nuestro país y de la pluralidad de nuestros criterios. Resulta que algunos jóvenes pintores, digo jóvenes, supongo que son jóvenes, hicieron exposiciones por ahí donde se lesionaba la tradición, las costumbres, la religiosidad, el simbolismo de figuras divinas para el criterio del mexicano religioso, cristiano y católico, y hubo protestas de una agrupación muy sólidas, muy fuertes, y esto siempre levanta muchas pasiones y colateralmente hay agresión. Este programa se ha ocupado de esto desde hace muchísimos años. Si les digo 25, no miento. Y yo quiero ahora no hacer un pleito más en nuestro país, sino conocer puntos de vista que nos puedan enriquecer, con los cuales podemos estar de acuerdo o disentir, desde luego. Está el licenciado Jorge Serrano Limón, que es Comité Nacional del Comité Nacional Provida, es el presidente. Sí, gracias, sí, señor licenciado. Bueno, antes que todo, cuéntenos usted, ¿qué es Provida, la asociación que usted dirige? Claro, el Comité Nacional Provida es una confederación de agrupaciones con el objetivo de la defensa de la vida, de los derechos de las personas y de la dignidad de las mismas, desde antes de su concepción hasta su muerte natural. Para muy concreto, es un comité que es un poco antiaborto. Es un comité pro vida. Por eso. Pro vida, lógicamente, defiende la vida. Y condena el aborto. Condena el aborto. Condena el aborto, considerando como un asesinato, algo que atenta contra el derecho primario de todo ser humano. Claro. Aún en aquellas circunstancias en que el aborto parecería necesario, como una violación tumultuaria. El aborto en ninguna ocasión, en ninguna ocasión es justificable, ni aún en caso de violación. Sobre este punto no podemos decir que la vida de un tercero se deba pagar por las culpas que cometen sus padres. Claro. Es discutible desde todo punto de vista lo que usted dice, pero de todas maneras es lo que pregona y las tesis de Provida, desde luego. Bien, señor. La formación de usted, licenciado Serrano, es obviamente católica. ¿Tiene usted alguna jerarquía dentro de la catolicidad o es usted licenciado en leyes?
Yo soy licenciado en Administración de Empresas. No tengo ningún cargo dentro de la jerarquía de la Iglesia. Soy un seglar católico. Bien, señor. Y todos los de Provida, por lo visto, lo son. Todos los de Provida sí está formado por miembros de esta agrupación católica. No del Opus Dei. Tenemos personas que colaboran con nosotros del Opus Dei. No dirigentes. No dirigentes. Lo que quiero preguntar en concreto es si esta agrupación de usted está dirigida, asesorada o auspiciada por el Opus Dei. No, de ninguna manera. Bien. Somos seglares totalmente. Bien, señor. Bueno, una de las funciones de ustedes es defender no solo la vida, sino manifestaciones que atenten en contra de la esencia de un católico cristiano. Más que eso, los derechos de las personas y la dignidad de las mismas. Un aspecto fundamental es la defensa de los valores religiosos. Nosotros entendemos como un valor nacional a la religión católica. Es algo innegable, es algo riquísimo y es un valor que nosotros también defendemos. La libertad es un valor para usted. Totalmente, es uno de los derechos intrínsecos del hombre. ¿Y la libertad de pensamiento? Totalmente. ¿Y la de expresión? Perfectamente, totalmente. Todo hombre tiene el derecho de expresarse en forma libre. ¿Hasta un pintor? Hasta un pintor. ¿Y si un pintor quiere pintar lo que quiera libremente? Puede hacerlo, pero siempre y cuando no atente contra los derechos de terceras personas. Pero si le quitamos, bueno, perfecto, acepto, sin conceder completamente lo que usted dice. Un pintor puede pintar siempre y cuando no lesione los derechos de un tercero. Correcto. Pero si le quito el derecho de pintar lo que quiera, estoy lesionando sus derechos de ese pintor. No tiene derecho de lesionar los derechos de las demás personas. Ninguna persona tiene derecho a lesionar a los demás. Bien, está claro. Sí. Está todo concedo. Dicen que en el Vaticano y que en los libros y pinturas de, pues no sé, de los primeros siglos de la Iglesia, algunos podrían, si los vemos a ojos del siglo XX, podrían ser pinturas no solo eróticas, sino pues casi pornográficas. Dicen algunos, y lo creo, y me ha tocado ver algunas imágenes, no sé si en la Capilla Sixtina inclusive hay representaciones de desnudez fálicas, de desnudos femeninos, casi invitando al amor, pues prácticamente como estas. Perdóneme, no sé si usted conozca las de la Capilla Sixtina o las de los primeros siglos. ¿De los primeros siglos? ¿Perdón? Sí, de los primeros siglos del cristianismo. No sé si usted las conozca, pero esta concretamente es una obra de Gustavo Monroy. Ajá. Esta sí la conozco, usted la está viendo en este momento y puede percatarse que fotografías de este tipo están lesionando gravemente, profundamente nuestros valores religiosos. ¿Le parece? Totalmente, se lo estoy diciendo. ¿Qué diría usted si yo le digo que yo soy un gran admirador de Cristo? Bueno, no sé si me puede usted creer o no, para el efecto no. Pero vamos a pensar que alguien diga, pues yo soy un gran admirador de Cristo, veo esta fotografía y sigo siendo un gran admirador de Cristo y no me lesiona en absoluto ni mi fe, ni mi amor, ni mi costumbre, ni mi vida. Es posible que a usted no, pero a la mayoría de los mexicanos sí nos lesiona, porque amamos a Jesucristo. ¿Y no les gustaría pensar en él desnudo? De ninguna manera. Es una falta completa sobre la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una serie de costumbres, una manera de ser, y hay elementos externos que llegan a apreciar más las cosas y hay otros elementos que hacen que repudiemos
ciertas acciones. El hecho de los desnudos de Jesucristo es la primera ocasión, la primera vez que yo tengo conocimiento de algo similar. Bien, pero vamos a pensar en un buen católico, en un buen cristiano, de veras, el que está convencido, que cree todo. ¿Usted piensa que siendo Cristo un dechado que nos enseñó a amar, a querer, a perdonar, Cristo no tiene ninguna declaración que haya hecho en contra de que no veas las cosas desnudas, al contrario? Bueno, así que yo recuerde que haya dicho, no, pues la única que se acercó más eso a la Magdalena y la rete que perdonó, acuérdese. Claro, Jesucristo siempre perdona. Ahí está, entonces. Siempre perdona. Sin embargo, hay algo que nos caracteriza a todos, que es el pudor. El pudor es justamente aquello con el cual se nos fue creado. Cuando nuestros primeros padres cometieron el pecado original, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Y cuando Dios los llama a cuentas, les dice, ¿qué es lo que temen? Es que estamos desnudos. Y él dice, ¿cómo es que saben que están desnudos? O sea, sienten vergüenza. Es el pudor. Y Jesucristo jamás nos enseñó a ir contra el pudor. Jamás se exhibió en forma desnuda. Efectivamente nos crea inocentes, nos crea niños. Y desnudos. Y desnudos, totalmente. Pero también nos imprime un pudor. Lo cual también es relativo, porque usted sabe que el pudor, como puede ser la costumbre de comer sal, son cuestiones estrictamente culturales. No. Un pigmeo que en la selva previene sus partes genitales para que no le rocen las zarzas o las espinas, no tiene un concepto del pudor como lo puede tener el señor director de Provida. Correcto, totalmente de acuerdo con usted. Son costumbres que se han generalizado en los pueblos, costumbres correctas, que son muy diferentes. Claro. Sí. En consecuencia, con el pudor no se nace, se adquiere, puesto que si naciésemos en un lugar adecuado culturalmente, el pudor fuera un sentimiento inexistente. Por eso es lo que le digo, nacemos inocentes y el pudor se va forjando con la cultura. Se va forjando. Con las costumbres y con la tradición y con la religión. Correcto. Bueno, casi estaba por salir una palabra, señor licenciado Serrano, que no salió, pero que casi flotó mágicamente en este ambiente: la indignación. Correcto. A usted y a su grupo les dio indignación los balbuceantes dibujos de estos jóvenes. Señor Saldaña, no es a mí nada más, es a todos los católicos los que nos indigna el ver pues nuestros valores religiosos profanados, el ver a Jesucristo en una forma totalmente desnuda, el ver a la Santísima Virgen de Guadalupe con los senos desnudos, es algo que a nosotros nos duele, es algo que nos daña, es algo que pues cualquiera que ama a la Virgen de Guadalupe siente dolor el ver que estén atentando contra lo más sagrado de la Santísima Virgen, que es precisamente el ser inmaculada, el ser impecable, el ser sin mancha. Hay otra muy... Perdón que lo interrumpa, sí, señor. Esta fotografía que usted tiene en la mano está atentando contra lo más sagrado de la Santísima Virgen de Guadalupe. Es su pudor, es su inocencia. Y este señor de la Rosa, no sé las intenciones que haya tenido, pero sí está burlándose de una manera terrible al presentar este tipo de obras. Hay otra también muy significativa, que es esta que usted está viendo,
donde la figura de Cristo tiene la cara de Pedro Infante. Así es. Es otra de las fotografías que no le veo, no le encuentro lo artístico. Es Jesucristo, siempre nos inspira pues un amor hacia los demás, hacia el prójimo, y esta es una mezcla de cuestiones religiosas con cuestiones de otros personajes que yo simpatizo con ellos y todo el mundo simpatizamos con ellos, pero se hace una mezcla donde se altera pues una serie de valores. Sí. Bueno, podríamos pensar, señor Serrano, que usted dice esto atenta contra lo más sagrado, contra lo más querido, contra lo más tradicional, contra una parte de nuestra cultura aprendida de nuestros padres y abuelos, lo cual indiscutiblemente puede o es cierto. Sin embargo, insisto en que si esto lesiona, pues también debe lesionar para un católico. En el hipotético caso que yo fuera un católico, bueno, yo me sentiría mucho más angustiado por no ser un buen católico, por el hecho de caer incesantemente en todo lo que el maestro me insinuó, me invitó a no realizar. ¿Y con qué cara me voy a enojar yo porque alguien maltrate a Cristo, si como usted mismo pregona o diría o acepta, con cada uno de nuestros pecados estamos traicionando al maestro? No solo lo negamos, claro, sino que lo saherimos, lo abofeteamos, formamos parte de la comitiva que lo azotó, por decirlo de alguna manera. Es algo indignante precisamente el faltar contra los derechos de otras personas, es totalmente indignante. No me expliqué. Mire usted, si yo me enojo porque el señor de la Rosa haya hecho esto, y luego soy un sátrapa, robo, mato, vivo en contra de la sociedad, no amo a los otros como a mí, no amo a los otros como a mí mismo, no amo sobre todas las cosas a Dios, no acepto el amaos los unos a los otros, entonces, ¿por qué me voy a enojar por esto si yo estoy lleno de pecado? No soy congruente. Eso es, o sea, tenemos que ser de una sola pieza. Sí. Tenemos que indignarnos por la falta de respeto a nuestros valores, pero también tenemos que indignarnos contra nosotros mismos cuando cometemos faltas, cuando no somos auténticos con nuestra forma de pensar, también tenemos que indignarnos. Pero entonces el común denominador del mexicano, ¿acepta usted que seamos en México malos católicos, desde luego? Hay muchos de los católicos, perdón, muchos de los mexicanos son buenos católicos. Podemos hablar desde los indígenas que vienen caminando varios días y van a visitar las... Eso entra dentro del fanatismo, eso no es racional, ¿no? Eso no es fanatismo, ¿no? Eso es el manifestar a la Virgen de Guadalupe una devoción. Es gente humilde, gente sencilla, gente inculta, que da lo mejor que ellos tienen. La realidad es que la incultura y el fanatismo van de la mano. La incultura y el fanatismo van de la mano, Eso, correcto. Pero en este caso es el amor que ellos pregonan, que ellos sienten, lo mejor que tienen, que es su ser, van y veneran a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y esto es un hecho innegable. Usted no puede negar que viene gente caminando durante 3, 4, 5 días, llega y se va de rodillas y venera a la Santísima Virgen de Guadalupe. Como usted sabe, ese mismo hecho ha sido desalentado por algunos criterios católicos de vanguardia. Ya no piden sacrificio, bastante sacrificio tienen desde hace 3 siglos, están mal alimentados. Digo, pero es otro asunto. Sí. Pero muchos hombres de religión católica critican esas peregrinaciones lacerantes, llenas de autocastigos indebidos, ¿no le parece? Pues no son sacrificios indebidos. Este tipo de peregrinaciones es lo que la gente humilde, puede dar. Muchos de nosotros desobedeciendo, por lo menos interpretando mal la doctrina de Cristo, porque cuando dijo Cristo, golpéate, haz cosas así, aunque tengas una vida así, lacérate, moléstate a ti mismo, no lo dijo. No es de que lo haya dicho, no es de que lo haya dicho. Lo que pasa es que es gente que con el
amor que le tiene a Jesucristo, a la Virgen, está queriendo dar de sí. Por eso le digo, es gente un tanto inculta que quiere manifestarle el amor a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe, y no tiene otra manera, no lo sabe hacer de una manera inculta, pues también. Bien, señor. Bueno, entonces, ¿y cuál es la resultante de todo esto? Lo que yo le quiero amablemente insinuar es que para la magnitud del hecho Cristo, la magnitud del hecho Madre de Cristo, para la trayectoria que significa la poesía de la vida de estos personajes que forman parte de la humanidad, el hecho de que un pintor haga un collage, ojalá y así hubiesen sido todas las agresiones a Dios, ¿no le parece? Esto es mínimo a comparación de lo que se ha hecho, cuanto se ha utilizado el crucifijo para sobajar, para explotar. Todo ese tipo de acciones pues son incorrectas. En ningún momento tengo derecho de, en nombre de Cristo, faltarle a los demás el respeto. Sí. No puedo hacerlo, son faltas graves. Son faltas graves. El que alguien con el crucifijo en la mano diga, pues por Cristo te voy a matar, vamos, es algo indebido. Y ha habido muchas acciones malas, muchas acciones negativas, muchas acciones condenables en el transcurso de la historia. Sí. Sin embargo, en este tipo de evento pseudocultural es algo que se está lesionando los valores de la nación mexicana. Y no nada más eso, lo grave es que se están lesionando públicamente. Bien. Y se están lesionando en lugares donde no son son de cultura. Así es, de cultura. El Museo de Arte Moderno tiene que ser un lugar de cultura, que promueva la cultura, no que exhiba una bandera pisoteada, no que exhiba una imagen de la Virgen de Guadalupe profanada. A ver, supongo que ustedes también protestan cuando se hace uso de la Virgen de Guadalupe para concluir una telenovela. Y le voy a decir a usted por qué. Porque en esa telenovela hubo adulterio, incesto, mercantilismo, hubo proliferación de actos eróticos, hubo toda la mezcla más divinamente perversa de las bajezas humanas. Puedo asegurárselo. Sí. Y la telenovela concluye al altar de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué manifestación hicieron ustedes y a dónde fueron a protestar? Sí, las novelas es algo que daña a la familia mexicana. ¿No vio esa? ¿Cuál, perdón? Pues una de ellas, yo estaba con los ojos cuadrados, se lo digo en serio, al ver que después de todas las peripecias recamariles, quiero decir, de historias de recámara y de coitos y de todo lo que puede tener una telenovela, concluía hermosamente con una boda, con un cura, actor, a los pies de la Virgen, adentro. Es algo totalmente dañino a la familia, es algo... ¿Y no protestó usted, señor Serrano, en eso? ¿No lo supo? De esto sé lo de las telenovelas, y es algo que nosotros insistentemente en nuestros cursos de capacitación lo hemos mencionado. Pero la telenovela que concluye no la conozco, adentro de la basílica. No la conozco. Yo le voy a orientar bien. Lo voy a poner en contacto con la Unión Nacional de Padres de Familia. Esta unión nacional lo que está buscando es la integridad de la familia, y uno de los objetivos que tiene esta agrupación es precisamente el buscar que aquellos elementos de desintegración familiar no se den.
El 12 de diciembre, donde como una posesión hegemónica de los que tienen más popularidad en la venta de discos o en la promoción de espectáculos musicales, musicales entre comillas, pseudo folclóricos, y según esté el rating o la jerarquía del valor, entre comillas, de ese artista, son los que van a cantarle a la Virgen y no otros, y eso es lo que se proyecta. Yo mismo he estado ahí, me ha tocado, confieso que he sido copartícipe de esa aberrante acción, que no es una acción de piedad ni de espiritualidad, porque para estar con Dios basta el pensamiento y el corazón, ¿no le parece? No tiene que transmitirse en una película, ni en Para estar con Dios, o sea, no basta el pensamiento y corazón, sino la acción también. Pero no es necesaria la cámara de televisión, ¿verdad? No necesariamente. Yo estoy diciendo a usted, cuando el día 12 de diciembre los artistas más cotizados reclaman y se escoge de una manera arbitraria quiénes van a estar cantándole las mañanitas en un verdadero caos surrealista de discos, mercantilismo, estaciones de radio, palenque, y se usa a la Virgen para hacer publicidad, ¿sí o no? La manera como lo hacen de irse cotizando unos a otros, desconozco el procedimiento, no es lo correcto, pero sin embargo yo sí felicito a las personas que van y manifiestan una veneración por la Virgen de Guadalupe, van y les cantan. El procedimiento, ¿no ha visto las mañanitas a la Virgen? Claro que sí. El procedimiento que se utiliza no es el correcto. El correcto tiene que ser, pues, las personas que viven una vida más recta den mejor ejemplo a la sociedad, quien deban presentarse y cantarle a la Virgen de Guadalupe. Pero el hecho de que utilicen un medio propagandístico, cosa que no es el adecuado. Pero pensándolo bien, si Dios perdona, pues ¿por qué no va a ir Lupita D'Alessio? No hay ningún problema. Perfecto. Si todo el año canta a Lupita D'Alessio el día que le vaya a cantar, qué bueno, a mí me haría mucho gusto oírla cantar, a la persona que sea. No, es que usted quizá no está muy enterado, pero cuando vemos a estos artistas cantarle a la Virgen de Guadalupe con una cara de gran devoción angelical y después revolcándose en los escenarios, revoloteándose entre unas hermosísimas eroticidades de seda, cantando las historias de camas y de connubios y de noches tormentosas de amor y de placer, pues sí hay una diferencia que a uno no deja de llamarle la atención. Le entiendo perfectamente, no crea que no. Si usted quiere llegar a que la gente tiene que ser auténtica, tiene totalmente que ser auténtica. Si una artista va y se presenta a cantarle a la Virgen de Guadalupe, qué bueno. Lo que yo le pediría a ese artista nada más es que lleve una vida ejemplar, y si lleva una vida desordenada, que la trate de corregir. Le entiendo perfectamente lo que me quiere decir. No, bueno, la onda está en que esas cosas, como sugerencia muy sutil de mi parte, también son atentados a la divinidad que usted ahora defiende y a la dignidad cultural de un pueblo y a la religión, en el caso ya de usted y del catolicismo. No se puede, pienso yo, utilizar como escenografía. Mire, esos cartones de ahí son escenografía para un programa de televisión, el caso está más digno que algunos otros. Pero el hecho de que ahí, como resumen y desembocadero, como resumidero, donde va el embudo donde cae todo y termina la telenovela a los pies de la Virgen, aún a un medio dudoso católico cristiano como yo, llena de indignación. Claro, en eso estoy de acuerdo. Alguien que no ha llevado una vida correcta, alguien que ha dañado de alguna manera la integridad familiar porque ha sido ejemplo de divorcio, ha sido ejemplo de aborto, ha sido ejemplo de padre irresponsable, madre irresponsable. Todo eso hay en la telenovela, ¿eh? Todo eso hay en la telenovela. Y el problema de ahí es de los medios de comunicación. Ahí está. Sí, ese sí es un problema dañino totalmente a la familia. ¿Y por qué no protesta por eso? Sobre eso hemos protestado muchas veces y lo hemos dicho muchas veces, y a la prensa le hemos llamado
y hemos protestado infinidad de veces, porque los medios de comunicación ahora en día están dañando sensiblemente a las familias. Si usted se da cuenta, la cantidad de divorcios que se han dado desde 82 a la fecha se han sextuplicado, y mucho de ello ha cooperado los medios de comunicación. No están cumpliendo con su función primordial de llevar la verdad y buscar el educar a la gente, sino simplemente por aspectos económicos, comerciales o quién sabe qué otros intereses, han lesionado profundamente a nuestras familias. Prueba de ello es que se han sextuplicado los divorcios. Bien, señor. Le iba a decir, ¿y ustedes no han conversado con el señor de la Rosa, se llama? El señor Rolando de la Rosa es el pseudoautista. ¿No han tratado de convencerlo, de traerlo a su gremio? Pues no sé, de utilizar el viejo lema de ustedes, seguramente que serán como apóstoles y misioneros, aquellos a quienes Cristo les dijo alguna vez: id y predicad a todas las naciones y enseñadles en mi nombre la salvación y el espiritual de sus vidas. Y no cabe ya el apostolado, no cabe la misión para que estas intenciones se canalicen hacia gráficas más edificantes. La función de la conversión del señor de la Rosa le corresponde precisamente a los sacerdotes. El que nosotros hayamos querido hablar con él, sí lo hemos querido establecer, no sin embargo, él se niega a hablar. ¿Es que piensa que le van a pegar? Tiene miedo de lo que hizo. Pero algunos de ustedes dijo que quería golpearlo. Eso no sé quién lo habrá dicho. Yo no tengo conocimiento de que alguna de nuestras agrupaciones, o yo mismo no tengo conocimiento de alguien. Faltando desde luego al cristianismo auténtico y a las normas dictadas por Cristo. Permítame, en ningún momento he tenido conocimiento de alguien que le haya amenazado al Señor o amenaza de muerte, como sacaron en el periódico. No querían quemar el... Sin embargo, el Comité Nacional Pro Vida condena a aquellas personas que lo hayan amenazado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene también derechos. No, porque ustedes son pro vida. Somos pro vida. ¿Cómo siendo pro vida lo quieren matar? Nadie lo quiere matar. O si hay alguien que lo quiere matar, nosotros somos los primeros que hemos de defender a este señor. A pesar de todo esto. A pesar de todo esto, el hecho que haya dañado o lesionado los derechos de terceros no le quita otros derechos. Claro. Sin embargo, nosotros seremos los primeros en ver que si alguien le está faltando al derecho al señor de la Rosa, seremos los primeros en salir a la defensa. Entonces, es algo que, como usted me dice, posiblemente alguien lo habrá comentado. Yo no lo sé, pero si sé alguien que le haya dado la amenaza a este señor, nosotros condenamos ese tipo de amenazas porque no vamos de acuerdo con las amenazas, no vamos de acuerdo con la violencia, no vamos de acuerdo contra las agresiones. ¿Ni contra quemar los cuadros? Ni contra quemar los cuadros. Y una cosa sí le digo, señor Saldaña, este tipo de cosas que consideramos sumamente graves, a todos los mexicanos nos surge ese deseo de quemar esos cuadros. Sin embargo, porque no son hay buenos. Algo que nos detiene, Cristo. Es que no tenemos derecho. No, señor, Cristo. Que no tenemos derecho, Pues correcto. porque Cristo Claro no lo que sí. permitió. No tenemos derecho. ¿O Cristo fue acaso un agente de la violencia? Al contrario, Cristo fue el respetuoso de los valores, de los derechos humanos. Entonces, por eso no podríamos nosotros haber quemado esos cuadros. Y además, ese tipo de acciones también serían condenables por parte del Comité Pro Vida. ¿Qué piensa usted de Es muy curioso nuestro país, perdóneme usted, no lo voy a tomar peyorativamente, pero parece ser que por lo que hizo Rolandito y el otro Gustavo Monroy y Jesús Rodríguez y todos los que colgaron sus cuadros, así es. Usted organiza una jornada de desagravio. Correcto. El día 28 de febrero vamos a organizar este acto de desagravio. A las 8:30 en el Zócalo vamos a desagraviar nuestros valores patrios y de ahí partiremos rumbo a la Basílica en una marcha donde a las 12 del día el señor cardenal oficiará una misa y en ese momento haremos un acto de desagravio a nuestros valores religiosos.
Pues es que tiene ciertas connotaciones este acto de desagravio. Le voy a explicar por qué. Porque no se podría prestar a agresiones. Es un acto de desagravio totalmente pacífico. Las agrupaciones que el Comité Provida ha convocado, los lugares donde hemos hecho promoción, hemos insistido, vamos a hacer un acto de desagravio totalmente pacífico. Nosotros sabemos que todos los derechos podremos hacer que se respeten por la vía de la no violencia. Este acto es totalmente pacífico. ¿Y van a llevar imágenes originales, quiero decir? Claro que sí, a la Santísima Virgen de Guadalupe y la bandera nacional. ¿Será útil? Totalmente, porque usted lo sabe que los valores del mexicano son la Santísima Virgen de Guadalupe y nuestra bandera nacional, y es algo que usted no puede negar. No puedo negarlo, pero puedo, ya en el terreno de los hechos, discutirlo un poco, si no discutirlo, examinarlo por lo menos. Lo que usted dice es un dicho, y es un dicho muy cierto que nadie, como usted dice, puede decir que no. Pero demostrar que sí también es prácticamente imposible. Yo le puedo asegurar a usted que millares y millares de mexicanos dicen tener como matrona, como madre espiritual a la Virgen de Guadalupe. Lo dicen porque así lo aprendimos. Pero si usted me pregunta qué hecho concreto o espiritual nos liga verdadera y realmente y dentro del ámbito de una estricta fe con la vida de María, le aseguro a usted que la mayoría de los mexicanos desconocen absolutamente la personalidad y el rol de María en el drama de la Pasión o de Cristo. Es posible que muchos desconozcan ese rol, pero lo que sí le puedo asegurar es que marcó nuestra nacionalidad la aparición de la Virgen de Guadalupe el 9 de diciembre de 1531. Lo marcó. Todos los mexicanos lo sabemos, que la Virgen de Guadalupe se apareció en esa fecha. Y la mayoría de los mexicanos, el 90%, van y la veneran. Algunos tal vez no creen en la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero lo que sí es innegable, y usted no lo puede negar, es que la Virgen de Guadalupe es un valor nacional que nos ha unido a los mexicanos desde que se apareció, desde 1531 hasta nuestros días. Y puede analizar toda la historia. Es que usted le llama valor. Es un valor nacional. No lo discuto, pero también puedo decir, la Virgen de Guadalupe, su historia y su prestigio, sí, forman parte de la cultura que nos enseñaron, y no estoy mintiendo. De la cultura que nos enseñaron, así es, que nos forjaron nuestros padres. Por eso. Que sí. Ahora, pero es que si le llamamos valor... ¿Es un valor? Sí. Al señor Saldaña, ¿usted me va a negar que es un valor? No, pero en absoluto, no lo estoy negando, pero no, lo único que le estoy diciendo es que cuando usted dice valor, es que lo valioso es por ende digno de amarse. Claro. Bueno, pero usted ya lo calificó. Cuando yo digo, vamos a pensar que la Virgen de Guadalupe forma parte de, bueno, junto con nuestra madre, aprendimos a conocer a una mamá espiritual, eso claro, es cultural. Correcto. Puede para alguien ser o no valor, y lo estoy diciendo ya en función de las miriadas de jóvenes cuyos verdaderos y auténticos valores son el rock and roll, son quizá la marihuana, son quizá determinado ídolo de la televisión, fueron para la época quizá de usted los Beatles, no para usted, para gentes de ahí. Esos sí son valores por los cuales van, se desvelan, ahorran, se visten igual, van a lugares donde hay conciertos de esta naturaleza, hacen colas interminables en una discoteca para ir a oír a su ídolo predilecto, los hoteles donde vive su ídolo, su valor, sí, subrayo, su valor,
ese hotel está asediado con policías, los policías los desprecian, los ídolos mequetrefes de barro, que también para ellos son valores, los desprecian y todo. Y esos jóvenes no son guadalupanos, francamente. Pregúntele a todos esos jóvenes si no aman a la Virgen de Guadalupe. Sí, pero cuando contestan mienten. Eso es otro problema. Usted pregúntele, bueno, nada más des una vuelta el 12 de diciembre. Señor Serrano, cuando usted pregunta y le dicen, yo soy muy mexicano, quiero mi bandera, quiero a mis héroes, soy guadalupano, muy católico y defiendo a mi país. Yo desconfío mucho de personas que dicen así porque están diciendo algo que es indiscutible. Claro, ¿quién va a negar el valor de nuestros héroes, la jerarquía de nuestra bandera, la espiritualidad de la Virgen y la catolicidad? Nadie, pero de hecho, nadie cumple con lo mínimo para tener realísticamente un verdadero amor interior a esos símbolos. Ver exhibida una bandera en el suelo, pisoteada. Esto es que no tiene, es cultura. tiene dos interpretaciones. Si lo tomamos como la protesta callada y muda, no de un país como el nuestro, sino de todo un continente americano que está sojuzgado económicamente por potencias que, desde luego, anticristianamente se han, ¿cómo se dice eso? Se han dado la tarea de cuidarnos, de explotarnos y de robarnos, y que su personalidad tan potente, hecha de una manera terroríficamente en latrocinio y en robo quizá, y en sojuzgamiento. Sí, esta es la imagen de un país que pone su bota sobre el espíritu y la nacionalidad de otro. En esas circunstancias pero casi no es la manera de expresarlo. Es un grito de protesta. Sí, pero no es la manera de expresarlo. Nuestra bandera pisoteada no es la manera de representar esa idea. Esa idea se puede reflejar de muchas maneras. Imagínense nada más el que nuestros hijos pasen y vean una bandera derrotada. El problema no está que vean la bandera, el problema está que vean nuestro país. Sí. Es gravísimo, ¿no le parece a usted? Sí, Estamos hablando de un símbolo respetabilísimo como es la bandera. Pero está siendo solo profanado. Que en este caso, en un ámbito de libertad como es el país, este señor tiene la libertad de decir, veo a mi patria bajo las botas de un opresor. Sí, él podrá ver muchas cosas, pero ¿Usted no? Yo estoy viendo una bandera. No, ¿usted no ve a nuestra patria muy amenazada por opresores? Sí, claro que sí, pero no es la manera de expresarlo. Ni esta, ni a la Virgen de Guadalupe, ni al Señor Jesucristo, trastocado. Dígame usted, si a usted le parece correcto, dígame si o no le parece correcto ver a nuestra bandera en esa posición. A mí me parece correcto la expresión libertaria de alguien que dice nuestra patria está sojuzgada. Y si de una manera didáctica, gráfica, enseña lo que quiere decir, aquí lo que es no es un sobajamiento de la bandera, es una condena a nuestros opresores. Respóndame, ¿le parece obra de arte? Ese es otro, me parece un acto de ideología. ¿Le parece correcto que nuestras autoridades lo difundan en un museo oficial? Me parecería incorrecto si no dejasen que se manifestara. Si usted me pide mi opinión, correcto. Me parecería incorrecto que no dejaran que se presentara. ¿Y le parecería correcto que el artista fuera contra los derechos de los demás, como es la Virgen de Guadalupe y la bandera? ¿Le parecería justificable el que lo hiciera? Me parecería en mi caso justificable, puesto que yo no reclamo esos derechos. ¿A usted le parece incorrecto esa serie de imágenes? Estoy diciendo que a mí ni me va ni me viene, puesto que para mí eso no constituye un derecho. Correcto. Para la mayoría de los mexicanos sí nos afecta, porque la mayoría de los mexicanos somos católicos. Yo lo único que le digo a usted es que usted tampoco le pertenece el derecho de hablar por la mayoría de los mexicanos. Usted pregunte, esto es algo evidente. No, dígame si a usted le gustaría que, pues, a su madre la pintaran de la misma manera como pintaron a la Virgen de Guadalupe. Dígame. Tendría toda la libertad del pintor de utilizar cualquier persona humana. Mire, eso que usted dice, no tendría la libertad. mire, Serrano,
eso que usted dice, Sí. lo dicen todos los de ultraderecha, poniendo como ejemplo a la mamá del interlocutor. Pero en mi caso, que soy un espíritu tan liberal, no juega bien. Es decir, ¿te gustaría que a tu madre le pasara eso? ¿Te gustaría que a tu madre le pasara eso? En México, para algunos mexicanos, a esos que les hieren lo que usted dice, les lesiona. A mí no, ni me gustaría, ni me va ni me viene, y es una hipótesis. Le gustaría que su abuelita tuviera bicicleta, tuviera ruedas, pues es una hipótesis bastante infantil. Yo lo único que le digo es el hecho de que si yo no reclamo ese derecho, ya pueden pintar lo que quieran. Para usted, pero para el 90% de los mexicanos somos católicos, sí nos afecta. Dicen que son católicos. Digamos que somos católicos, pero amamos dicho. a la Virgen. De dicho. Yo no sé por qué usted está afirmando algo, generalizando algo. Yo amo a la No, Virgen pues de usted el Guadalupe. que generaliza, dice usted que el 90% son 90%, católicos. efectivamente. Vamos a decirlo más claro, con más concreción. Sí, sí. El 90% de los habitantes de este país dicen o se confiesan católicos. Llámele como quiera, pero ese 90% que manifiestan ser católicos aman a la Virgen de Guadalupe. Y no nada más los católicos, sino también los no católicos. Dicen. ¿Qué me dice del señor Juárez, del presidente Juárez? ¿Qué me dicen? ¿Quién fue el que estableció el 12 de diciembre como fiesta oficial? Fue precisamente él. Y así, no me puede negar que es un valor que muchos no católicos también lo tienen como valor a la Virgen de Guadalupe. Eso es indiscutible. No que pueden negar que es un valor. Sí, pero el hecho de que yo lo pueda negar no quiere decir, señor Serrano, que una persona, yo le dije a usted que íbamos a discutir muy amablemente, y yo quiero dejar sentado la posición de que en este programa usted tiene el derecho de condenar a los pintores, y nosotros tenemos la obligación, que hago con gusto, de reclamar para los pintores el derecho a pintar lo que quieran. Correcto. Ellos tienen el derecho de pintar todo lo que quieran, pero mientras atentan contra los derechos de tercero, no pueden hacerlo. En este caso, en mi caso, a mí me dolió que hayan expuesto a la Santísima Virgen de Guadalupe en esa manera a la bandera pisoteada, y en mi caso estamos la mayoría. Nosotros tenemos ese derecho y tenemos el derecho de que se nos respete, y por mucha libertad que quiera el pintor de expresar sus ideas, tiene un límite, porque la libertad de expresión tiene un límite, y la Constitución así lo establece. El artículo 6º lo establece, que uno podrá ser libre de expresarse siempre y cuando no atente contra los valores morales y religiosos. En la misma Constitución lo establece. En este caso está atentando contra los valores morales y religiosos de los mexicanos. En mi caso es así. De un grupo de mexicanos. Perdóneme, pero es la mayoría. En este acto que vamos a realizar el 28 de febrero, se van a congregar más de 100,000 personas. Otro caso más, en Durango se juntaron 20,000 personas como acto de desagravio. En Guadalajara fueron más de 40,000 personas las que protestaron en este caso, y en varios lados que me han reportado. ¿En Puebla es un buen lugar también? En Puebla, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué? Con el cierre del Instituto de Artes Visuales. Es una cantidad de gente innumerable la que ha pedido que no se vuelvan a exhibir ese tipo de cosas. Entonces, no me puede usted negar que no nada más es un grupo, somos la mayoría de los mexicanos. Un gran grupo. O usted niega los hechos de Puebla, o niega los hechos de Guadalajara, no los conoce. Bueno, lo que hay que hacer es nada más o leer un poquito el periódico o darse una vuelta para que vea. Es que no me llega la prensa de Puebla. Bueno, lo cual innegable es que la mayoría amamos a la Virgen de Guadalupe, seamos católicos o no seamos católicos. Bien, señor. Y el hecho que hayan hecho esto a nosotros nos lesiona y nos duele. Bien. Ahora sí que bíblicamente diciendo, el número de los que protestan es infinito. Infinito, un número es algo que así. Lesionan es infinito. Gusto saludarlo, señor. Muchas gracias.